Bueno, creo que estamos en contacto con Luis Laferrier, docente universitario y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Si estamos en contacto con usted, Luis, le doy los buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí. Bien. Bueno, un gusto hablar con usted. Me acompañan aquí en el estudio de radio Daniel Pérez y Daniel de Abrantes, así que en algún momento alguno de ellos también probablemente participe en este reportaje que le estamos haciendo. Sí, Eh, sí, cómo no. Luis, nos comunicamos con usted porque leí yo una nota suya que me envió un amigo mío de allí de Entre Ríos, de Paraná, Carlos Godoy, Sí, como un amigo, sí, como un amigazo. amigo. Y la verdad que me pareció un análisis muy interesante para explicar la situación en la que estamos en la actualidad, porque mucha gente, sobre todo los extranjeros, no se explican muy bien por qué este país tan rico, con su gente, con su historia, sin grandes conflictos intestinos que nos desgarren, está en la situación en la que está, es decir, con miseria, con pobreza, exclusión, deterioro de la economía, deterioro del sistema científico-tecnológico, desindustrialización. Y me gustaría escucharlo, a ver qué le podría decir a nuestros oyentes respecto de por qué estamos como estamos. Sí, bueno, un tema que casi desde que pasó la última dictadura es casi recurrente hacer esa mención, lo que acabas de señalar, ¿no? Como puede ser que un país que tiene un territorio tan privilegiado, ¿no? El octavo del mundo por la superficie, por el tamaño, pero además con posibilidades y clima y suelo para producir alimento variado, alimento sano, variado, para generar energía limpia, sustentable, porque es uno de los territorios más favorables para hacer, por ejemplo, energía eólica y solar. Es decir, tenemos Ujú. todo y apenas somos 45 millones de personas, es decir, en un mundo donde hay más de 7.700 millones, es decir, que prácticamente no somos nada, y es increíble que nosotros estemos viviendo la situación en estas condiciones, ¿no? Una población que hoy a esta altura ya tiene que estar superando al 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Es lamentable, ¿no? Y Ujú. bueno, yo creo que hemos pasado etapas y normalmente uno analiza la situación del país no solo considerando gobierno, sino fundamentalmente que, bueno, nuestra sociedad es una sociedad capitalista dependiente, ¿no? Es decir, ha sido históricamente saqueada, pero en cada etapa ha habido formas de organización en la cual la Argentina se ha insertado en el mundo y tuvimos muchas formas mejores, por lo menos entre mediados de los años 30 y mediados de los años 70, que tuvimos una sociedad, bueno, que en comparación con esto era sustancialmente mejor, ¿no? Así Teníamos es. un nivel de pobreza que era casi insignificante, menos de un 3% de la población viviendo en pobreza, no había casi desempleo, el empleo que había es empleo pleno con toda la de la ley, y realmente, bueno, no, daba gusto vivir, salvo algunos, existían sí algunos rincones de pobreza en algunas provincias, pero nosotros llegamos a tener una sociedad que llegó a ser una de las menos desiguales del continente, Ujú. y donde había posibilidades de hacer una vida que permitía lo que se llama la movilidad social ascendente generalizada, es decir, que cada generación vivía mejor que la anterior, bueno, con mucha ventaja tener el sistema educativo que llegamos a tener, que era un ejemplo en el mundo, el sistema científico-tecnológico lo mismo. Entonces que, como vos lo bien señalás, ¿no es cierto?, acá no hubo un terremoto sideral ni una guerra brutal como para explicar ese retroceso tan grande. Y sí, ha habido un proyecto deliberado que se inició a mediados de los años 70 y que rompió con ese modelo económico-social que le llamamos el modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones, que con todos sus defectos y todas las críticas que le hacíamos, bueno, permitió aprovechar este potencial que tiene el país y generar una sociedad con importantes mejoras. Pero bueno, eso fue una larga crisis que fue destruyendo ese modelo hasta que se demolió finalmente en los años 90 con Ujú. el menemismo, y se sentaron las bases para el despliegue de un nuevo modelo económico-social en el marco del capitalismo dependiente, ¿no?
Sí, y ese sí. nuevo modelo es el que empieza, digamos, a expandirse y a consolidarse a partir del fin del 2002, 2003 hasta hoy. Entonces uno cuando analiza la realidad argentina, analiza en principio en qué momento estamos, en qué modelo estamos y bueno, cuáles son las condiciones, porque yo entiendo que el desarrollo de la sociedad que presenta así ciclos, ¿no? Expansivos, y en estos ciclos expansivos ese modelo tiene características que se mantienen en la medida de que no haya políticas y movimientos deliberados que modifiquen estructuralmente el modelo. Entonces yo señalo, ¿no?, que siempre que este nuevo modelo que se expande en la Argentina fue producto, bueno, de una acción deliberada de ruptura del anterior, que se inició con la dictadura y lo terminó Menem, y en la medida que se iba destruyendo, se iban gestando las bases de ese nuevo modelo que vamos a vivir a lo largo de este siglo XXI, que yo le llamo modelo neocolonial, extractivista, depredador, Ujú. de saqueo y de corrupción, que son un poco las características centrales que no se modifican, lamentablemente, más allá de los cambios de gobierno que hemos tenido desde el 2002 hasta hoy, ¿no? Sí, sí. Y dentro de ese contexto, digamos, hubo un gobierno que terminó en el 2015 casi eh, con la lengua afuera, si se quiere, en el sentido de que estaba virtualmente con un dólar atrasado, sin reservas en el Banco Central, con algunos asuntos pendientes a nivel internacional, pero donde las tarifas estaban accesibles para la gente, lógicamente con lo que esto representaba también desde el punto de vista de la inversión, etcétera, etcétera, fue reemplazado por un gobierno ya con una impronta, llamémosle neocolonial o neoliberal, como se quiera, muy marcada. ¿Cómo evaluás los 4 años del gobierno de Macri? Sí, en el marco de este análisis yo trato de ir más al fondo porque si uno se queda solamente en las apariencias, bueno, parecería que hay un cambio abrupto de un gobierno a otro, Ujú. pero si uno analiza la esencia del modelo, yo digo, este modelo es un modelo que tiene una matriz que yo le llamo de producción-destrucción, que a diferencia de lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, tiene otros sectores que son los, llamémosle, competitivos, entre comillas, como los sectores extractivistas depredadores, como la producción de transgénicos, la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que un poco ocupado más del 60% de la superficie cultivable en la Argentina, y está destruyendo territorio y contaminando todo, y enfermando gente, y se Ujú. asienta también en la megaminería a cielo abierto, que se ha expandido a lo largo de este siglo y que es brutal la forma en que quedan los territorios, ¿no? Y también en la intensificación de la extracción de hidrocarburos, en especial a través del fracking. Entonces, ese modelo se asienta en sectores que están muy concentrados desde el punto de vista de las corporaciones que lo manejan y usan, digamos, abusan la extracción de esos recursos, pero no son sustentables y además no generan empleo, demasiado empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que se va desplegando este modelo, tuvo una primera etapa que fue la más expansiva, la más favorable, donde se partió de un piso que hubo en el 2002, 2003 en adelante, donde había caído la economía muy abajo, había una capacidad productiva ociosa muy grande, había una desocupación feroz y habían caído mucho los salarios. Es decir, que era, y además había un dólar muy alto que hacía de protección de la producción nacional. Estaban dadas las condiciones para una expansión, ¿no? Una expansión Sí. económica, sin necesidad inclusive de hacer grandes inversiones, pero sobre la base de la estructura que dejó el menemismo, ¿no es cierto? Es decir, una estructura muy concentrada y extranjerizada. Eso fue lo que se expandió, generó una reactivación, pero ya para el 2008, 2009 ya se vio que tenía limitaciones, porque no generaba empleo genuino, porque no había inversiones y porque toda la riqueza se concentraba muy poco y se iba. Que esto es una característica nueva que viene de la dictadura en adelante, que es el saqueo de riquezas a través de la fuga de capitales. Entonces el modelo empezó a presentar síntomas de dificultades, ¿no? Lo que no se daba en 2002, 2003, sino que empezó recién en 2010, 2011, y entró con una meseta, un estancamiento, donde a pesar, digamos, del discurso, la estructura económica no se modificó, seguía siendo primarizada y la industria empezó a mostrar síntomas de dificultades
para crecer, ¿no? Entonces, en este marco hay otras características estructurales de este modelo, es que hay un empleo precario muy grande, porque no hay cabida para actividades formales competitivas en el marco de esta estructura neocolonial, y más allá de lo que puede aparecer en cuanto al perfil de un gobierno u otro, los problemas estructurales no se resolvieron. Es decir, a pesar de que tuvimos precios internacionales sostenidamente altos durante el gobierno, las gestiones de los gobiernos kirchneristas, no pudimos resolver el tema de la pobreza estructural. Es decir, el gobierno kirchnerista se fue con casi un 30% de la población viviendo en la pobreza, con más de un 30% de la PEA, de la población económicamente activa, en condiciones de precariedad informales, y con graves desequilibrios, porque ¿cuál es el tema que se presenta en la Argentina? Que este modelo, como no genera empleo genuino en el sector privado, y quedan millones y millones de desocupados en el marco de una sociedad capitalista, el que está desocupado no tiene ingresos y está condenado a morir. Entonces el Estado ha ido generando mecanismos para cubrir ese bache a través de mayor empleo público en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Mayor empleo que no se reflejaba en mejoras de los servicios públicos, ¿no? Pero era una forma de paliar el desempleo, y en subsidios masivos, y eso fue acumulándose y fue generando mayor gasto al Estado. Entonces el Estado tiene mayor cantidad de empleos y una cantidad de millones de beneficiarios de subsidio, pero no por una cuestión de capricho, sino porque de esa manera está cubriendo una falencia que deja en la estructura de este modelo neocolonial, que se asienta en sectores que no generan empleo. Entonces el Estado ocupa ese rol para mantener la gobernabilidad y la tranquilidad y la paz social, ¿no es cierto? Claro. Pero para eso necesita recursos, y eso se fue empezando a ver ya desde el 2010, 2011 en adelante, ¿de dónde sacar los recursos? Y bueno, tiene que sacarlos de los tributos, y resulta que en nuestro país los que más ganan y concentran la riqueza son los que menos pagan impuestos. Primero, que no pagan casi los impuestos que significan el grueso de la recaudación, que son los impuestos indirectos, ¿no es cierto?, el impuesto al consumo, porque lo que ganan son renta que se la llevan, claro. Y ni siquiera pagan el impuesto a la ganancia, que es un impuesto que teóricamente debería ser el compensador, ¿no es cierto?, de esas desigualdades. Entonces el Estado se desfinancia, y el peso de la presión tributaria va recayendo sobre los sectores medios. Es decir, los sectores de más bajo de la pirámide, se trata de, por lo menos, darle una contención para que no haya conflictos sociales. Y como no se toca a los sectores más concentrados, que siguen saqueando el país, entonces lo que sucede es que se da esa presión tributaria sobre los sectores medios, y sigue sin resolverse las cuestiones estructurales. Esto es la base estructural que no se ha modificado, lamentablemente, en ninguno de los gobiernos. Lo que hay, en todo caso, en función de ciertas coyunturas y de algunos matices que puede haber de diferencia en los cambios de gobierno, pero el extractivismo lo promovió el kirchnerismo, es decir, la megaminería, el fracking, lo trajo el kirchnerismo, el fracking ingresó a la Argentina en 2010, el kirchnerismo, los agronegocios lo mismo, es decir, los gobiernos lo promueven también, por supuesto, y con mucho más fuerza el macrismo, y lo sigue promoviendo ahora el fernandismo, ¿no es cierto? Así que en eso no hay absolutamente ninguna diferencia. Si uno ve que otra característica que ha tenido este país, que ha sido saqueado también a través de la fuga de capitales y de todo lo que es la usura financiera, tampoco hay grandes diferencias en el comportamiento que han tenido los distintos gobiernos. Es decir, unos han pagado religiosamente, otros han endeudado y otros han tenido que pagar religiosamente, y sigue habiendo un comportamiento de sumisión hacia los acreedores por una deuda que es fraudulenta, ilegítima, que ha sido investigada por la justicia argentina, ha sido demostrada que es de origen ilícito, y que además es una deuda odiosa, así que no se ha tomado para mejorar las condiciones económicas, ni mucho menos las condiciones sociales, sino que el país se endeudó para traer dólares para que los especuladores siempre se los lleven, y después la fiesta esa se la hace pagar a la sociedad argentina, y en eso no hay ninguna diferencia en los distintos gobiernos, es decir, no ha habido cambio. Ahora, puede haber en todo caso cambio en el énfasis que se pone en la entrega de los recursos. Yo creo que a partir del 2015
estaba la situación económica estaba complicada y la situación estructural, bueno, era esta que señalaba, pero el gobierno de Macri lo que hizo fue potenciar y multiplicar todos los aspectos negativos del gobierno anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Daniel de Abrantes le habla. ¿Qué tal, Daniel? Sí, yo coincido con su análisis, me parece que muy esclarecedor. Un papel que también me parece que se encuadra dentro de esta mirada es que, y muy sintomático, es que sostenemos todavía la ley de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz, que ha sido el gran instrumento para canalizar los dineros, digamos, la fuga de capitales de la Argentina y para canalizar la extracción de riquezas vía financiera, ¿no? de nuestro país, ¿no? Sí, sí, Daniel, ajá. Sí, no, pero le quería hacer una pregunta respecto a no tanto ya la caracterización, sino a cómo ve posibles soluciones. A mí me parece que uno de los temas que nos metió fuertemente en este modelo extractivista fue la modificación de la Constitución del año 94, entre otras cosas con la cesión del subsuelo a las provincias y con el desmembramiento del sistema educativo nacional, el desmembramiento del sistema de salud, etcétera, etcétera, digamos, dejando a las provincias en una situación de mayor vulnerabilidad frente a lo que es la defensa de nuestros recursos. ¿Cómo salimos de esta encrucijada tan compleja? Bueno, dos cositas. Una es sobre la primera reflexión que hacías. La dictadura dejó algunas bombas de tiempo, herencias que la sucesión de gobierno democrático no tocó. Una de ellas es justamente haber modificado la identidad financiera, que permite que los bancos sean los que definan la tasa de interés, por supuesto usuraria y por beneficio propio, bancos que crean dinero de la nada y se enriquecen, y permitió la libre movilidad de capital al exterior, es decir, la fuga de capitales. Eso no lo ha modificado ningún gobierno, claro. Más allá de que temporariamente cuando no hay dólares se tienen que tomar medidas administrativas para su control, pero sigue siendo legal el saqueo de divisas, ¿no? Y también queda de la época de la última dictadura la estructura tributaria regresiva, que ningún gobierno claro. la modificó, sino que en todo caso le hicieron más regresiva todavía, todos los gobiernos. Es decir, son herencias como la herencia de la deuda externa fraudulenta, que tampoco lo tocó ningún gobierno. Después, bueno, se agravaron algunos hechos con las medidas que tomaron en la década del 90, que sentaron las bases para este nuevo modelo, es decir, toda la legislación minera, de la megaminería y la legislación que permitió el ingreso de los transgénicos sin ningún tipo de evaluación del impacto ambiental que iban a tener. Es decir, sentar las bases, y bueno, todo esto lo estamos viviendo durante todo este siglo XXI. Ahora, hubo también, es cierto, modificaciones como está señalada, ¿no? Donde la propiedad de los recursos de los subsuelos quedaban para las provincias, algo que fue un error brutal, pero que permite que algunos caudillos provinciales puedan disfrutar de alguna pequeña renta que les deja esa explotación. De todas maneras, yo creo que la salida no pasa por cambiar de mano la propiedad de la explotación de estos recursos que no tienen demasiada perspectiva de futuro. Al contrario, yo creo que la marcha del mundo nos está diciendo que tenemos que tomar urgentes medidas para cambiar el rumbo, porque la crisis civilizatoria nos está llevando a un callejón sin salida, a un precipicio en un término histórico muy corto, ¿no es cierto? Así es. Y nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, dependemos de energía que en un 85-90% proviene, la fuente primaria de energía son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son los que están generando el calentamiento global y ya estamos al borde ahí del precipicio. Entonces, nosotros tenemos que apostar a otro tipo de energía, y tenemos la capacidad y las condiciones, y podría ser un efecto reactivador también de generar empleo genuino y reactivación, pero a partir de otro modelo, digamos, de producción, otro modelo de vida, otro modelo de consumo, otro modelo de país. Yo creo que la solución no pasa simplemente por
por medidas que, si bien es cierto, creo que hay que pensar en transiciones, porque es obvio que no se puede pensar que vamos a cambiar de un día a otro, por ejemplo, el modelo de producción de alimentos. Yo creo que hay avances, hay experiencia en muchos lugares del territorio argentino que nos está mostrando que es posible otra forma de producir la agroecología, producir alimentos en pequeña escala, diversificado, que es mucho más sano, que no requiere traslado de grandes distancias y quemar combustible. Es decir, hay posibilidades de hacer otra cosa, pero ya pensando en cambios mucho más profundos. El problema que uno ve es que la humanidad necesita cambios profundos para salvarse del caos y los colapsos, y esos cambios necesitan partir también de cambios culturales, que son los que normalmente llevan más tiempo llevarlo a cabo, ¿no? Porque te quería preguntar sobre eso. Te quería preguntar, porque lo que también se está viendo es una etapa, nosotros lo vivimos porque nosotros somos gente de la política, ¿no? La sociedad hace, y aparte tenemos algunos años, de manera tal que podemos comparar épocas. Hace unos cuantos años atrás, la década del 80, por ejemplo, o la década del 70, existía una demanda por parte de la sociedad o de algunas franjas o de algunos sectores importantes de la sociedad sobre el programa político o la plataforma electoral o como se le quisiera llamar. Últimamente, las campañas electorales se hacen sin programa, sin decir qué medidas concretas se van a tomar desde el gobierno y simplemente con algunas consignas generales. El caso de Macri fue paradigmático porque eran 9 palabras con 3 consignas: pobreza cero, unir a los argentinos y combatir al narcotráfico. Y si no, no podía memorizar la posible presidente. ¿Sí? Claro. Entonces, pero con 9 palabras termina ganando la elección y da la impresión de que no existe una demanda por parte de la sociedad, con lo cual el debate político también decae y la sociedad pareciera que no está dispuesta a hacer un esfuerzo de comprensión de lo que está pasando, de qué se trata y, en todo caso, cuáles serían las medidas apropiadas para ir saliendo colectivamente de esto. Y lo otro que, bueno, te dejo la parte político-cultural y después me centro un poquito más en lo político, y acá tenemos algún llamado de algún oyente que también tiene una pregunta para vos y nos van quedando menos minutos. Sí, voy a tratar de ser, digamos, lo más resumido posible. La realidad es que nosotros vivimos en un sistema que tiene una base económica que subordina al resto del orden social a su dinámica, ¿no? Busca la máxima ganancia, busca el máximo crecimiento, y las políticas tratan de garantizar eso, de que haya oportunidades rentables de negocio y que haya el mayor crecimiento posible, lo cual es absurdo, brutal, horroroso, pero esas son las lógicas. Y se va generando también, además de una política, se va generando una cultura que va aceptando y que va naturalizando esto. Entonces, y además estamos viviendo en el marco de este sistema y estamos acostumbrados, y es muy difícil salir de ese espacio de comodidad, estemos más o menos, o estemos bien, o estemos un poco mal, sin saber hacia dónde. Y yo creo que la situación, lo que yo llamo el estado de neocolonial, digo neocolonial por algo que vos señalás, en Argentina ya hace mucho tiempo que nosotros no definimos el rumbo. Claro. Vos lo decís muy bien, los partidos políticos, yo me acuerdo en los años 60 y 70, en una plataforma y peleábamos y debatíamos y criticábamos qué íbamos a poner y qué es lo que pone un partido y otro. Eso se acabó porque los argentinos ya no decidimos ni siquiera en eso el rumbo, lo definen las corporaciones, capital financiero. Acá lo que hacen en todo caso, y esto yo creo que es la democracia fraudulenta que tenemos, es que los que llegan a gobernar gestionan los intereses de quienes ya han definido las estrategias. Y en ese caso, quienes llegan, y esto creo que el sistema político es cada vez más elitista, tiene que tener cada vez más recursos. Hoy para entrar en una elección en un pueblito del interior hay que tener mucha plata, porque si no, no tienen ni siquiera para imprimir la boleta en una interna. Entonces, ¿quiénes llegan? Y llegan los que el poder económico puede aceptar y financiar. Entonces nos hace creer que nosotros realmente estamos eligiendo a nuestros representantes, y lo que estamos haciendo es elegir lo que nos dejan ellos, lo que nos muestran a que van a gobernarnos. Entonces, culturalmente estamos también
como con la mente colonizada y narcotizada por el hiperconsumismo, que nos hace creer que bueno, que vivimos mejor si consumimos, pero nunca estamos conformes con lo que consumimos, porque si no, no compraríamos, entonces volvemos a consumir. Bueno, entramos en eso. Eso culturalmente es una lucha que hay que pelearla en todo sentido, en el ámbito de los medios de comunicación, del sistema educativo, pero es difícil. Eso bueno por ese lado, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa querías comentar vos? Bueno, no, te hago una consulta de un oyente, Rafael, de Aedo. Te transmito directamente la pregunta tal cual la hizo él. ¿Quién tiene que pagar esta deuda? ¿El pueblo o el último gobierno? Esto es la pregunta y después yo te quiero hacer a posteriori la última. Bueno, el reclamo que se viene haciendo desde la última dictadura hasta hoy es que se investigue, se audite y se analice quién tomó la deuda, dónde fueron los fondos, es realmente legítimo o no, y a partir de ahí vemos. Lo que pasa es que la más mínima investigación que se haga de la deuda va a surgir como la que hizo, bueno, la que inició Olmos con su denuncia y finalmente terminó el juez Ballestero, señalando de que, bueno, la deuda era fraudulenta, los que la generaron, que eran funcionarios públicos, tenían que estar presos, pero ya había prescrito por el plazo que había pasado, y entonces lo que tenía que resolver de no pagar era el Congreso, le mandó todas las cosas al Congreso, y el Congreso se lavó las manos. Es decir, el Congreso tiene que definir, y el Congreso es el que menos ha participado en esto. O sea, acá el pueblo es el último que debe aparecer acá para pagar una deuda fraudulenta, ¿no? Uh-huh. Bien, muy clara. Y mi última pregunta es la siguiente. Evidentemente la Argentina frente a este modelo va a tener que dar una respuesta, porque seguramente nuestro pueblo no va a aceptar pasivamente todo el tiempo este modelo de saqueo extractivista, neocolonial. Ahora, ¿vos dónde ves que pueda surgir, por decirlo así en forma sintética, una fuerza emancipadora? Adentro de los grandes históricos partidos que en su momento fueron partidos revolucionarios, ¿o habrá que constituir algo nuevo en el sistema político argentino que realmente levante las banderas de la emancipación nacional y social y pueda ofrecer una alternativa distinta a este modelo decadente que parece gerenciado por uno o por otro partido de la misma manera? Considero personalmente, todo es tan subjetivo como cualquiera que pueda opinar en esto, ¿no es cierto? Claro. Considero que, bueno, los partidos políticos en realidad, tal cual nosotros los conocimos hasta mediados de los años 70, han ido desapareciendo, ya no existen. Lo que existen son figuras, imágenes, sonrisas que se ponen en las elecciones para ver si atrapan mayor o menor caudal electoral, pero los partidos políticos no existen. Lo que en todo caso son canales para garantizar que funcione esta democracia condicionada y fraudulenta. Yo creo que las soluciones van a venir y hay que construirlas, pero que hay un montón de experiencias, de lucha, de resistencia, de construcciones de formas alternativas que se están dando en todo el territorio. Lo que sucede es que los grandes medios lo mantienen oculto porque son malos ejemplos, y quizás el desafío más grande es poder articular, crear redes, establecer y generar digamos, nuevos espacios que no estén dentro, digamos, del marco de que te toma esta democracia condicionada que te absorbe, te chupa y te pone al servicio del mantener el modelo, ¿no? Así es. Bueno, Luis, te agradecemos mucho la participación aquí en La Brújula. Seguramente más adelante te volveremos a llamar. Y bueno, te deseamos un muy buen año. Bueno, yo le agradezco muchísimo esta oportunidad y lo felicito por abrir estos espacios, porque estos espacios son los que nos ayudan a crear conciencia, sensibilizar a la sociedad y poder cambiar. Así que, bueno, adelante y por supuesto a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias, y te aclaro que este reportaje va a ser subido en unos días al canal de YouTube La Brújula en la Luna, con lo cual vas a poder rescatarlo si querés desde allí. La Brújula en la Luna, canal de YouTube, y ahí vas a tener y vas a poder incluso difundirlo entre tus amigos si lo considerás. Buenísimo, oportuno. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, hasta siempre, Luis. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con un docente universitario y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, Luis Laferrier. Laferrier, que es un apellido muy significativo en nuestra querida provincia de Entre Ríos.